Universidad de San Buenaventura. Maestría en Ciencias de la Educación, curso de Epistemología. Cuestiones fundamentales de la filosofía de las ciencias. Videocast desarrollado por Tracy Hill, Estela Rodríguez y Daniel Rodríguez. Sobre el autor. Germán Vargas Guillén es un filósofo de la Universidad de San Buenaventura, magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad de Santo Tomás y doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional. Algunos de sus escritos sobre filosofía son: Fenomenología del ser y del lenguaje, Investigaciones epistemológicas, La representación computacional de dilemas morales, Ser y sentido hacia una fenomenología trascendental hermenéutica, Fenomenología, formación y mundo de la vida, y Tratado de epistemología. Este último se divide en tres partes. Primera parte, génesis, estructura y función de la epistemología. Segunda parte, epistemología, problemas, teoría y verdad. Y la tercera parte, epistemología, tecnología y ciencias sociales. Este videocast presenta la síntesis de la sección 1 de la primera parte denominada Cuestiones fundamentales de la filosofía de las ciencias. En la filosofía de las ciencias, la naturaleza de las preguntas es especulativa, es decir, no pretende desarrollar el conocimiento científico de las disciplinas, sino comprender su estructura. Sobre la naturaleza de los conocimientos científicos. Una primera aproximación para definir los conocimientos científicos es que son aquellos que han surgido de un proceso sistemático y metódico de investigación. Sistemático porque está compuesto por un conjunto articulado de enunciados en forma de proposiciones, y metódico cuando se estableció en un conjunto de etapas o pasos, es decir, cuando se diseñó un proceso de investigación. Sin embargo, estos elementos responden a procesos científicos y no responden a la pregunta sobre conocimientos científicos. Es necesario hacer una precisión fundamental. La definición del concepto ciencia varía de época a época y más aún de disciplina a disciplina. La validez de la misma proviene del grado de consentimiento y consenso social. Esta proclamación puede ocurrir por la verificación o contrastación empírica, la demostración lógica y la argumentación discursiva. La valoración de tales conocimientos puede sobrevenir una vez la comunidad los encuentre útiles o prácticos, comprensivos o descriptivos, teóricos o explicativos y justificativos o hermenéuticos. Conocimientos útiles. Este tipo de conocimiento se puede caracterizar como tecnología. Se valen de la tecnología y de la técnica para llevar la ciencia a la realidad. Los conocimientos útiles son factibilidad y pragmaticidad sobre la inmediatez de las cosas y la actuación sobre ellas. Conocimientos comprensivos o descriptivos. Se comienza el escrutinio de la realidad en función de la apropiación que el hombre puede hacer de ella a través de la observación. En la mención de los conocimientos de tal índole se encuentra implícito un cuestionamiento que da origen a este tipo de investigaciones. Este cuestionamiento pregunta por la realidad en cuanto al fenómeno al que se puede acceder. Allí se inquiere por la forma o por la apariencia en que la realidad se manifiesta al sujeto que se aproxima a ella con el propósito de observar. Los conocimientos descriptivos son un modo fundamental contemplativo sobre la cosa para ver qué es y cómo funciona. Conocimientos teóricos o explicativos. Se generan cuando el hombre se pregunta por la cosa misma, tratando de entender lo que ella es, lo que la genera y lo que significa en el orden óntico en el que está ubicada. En este tipo de conocimientos, la fenomenología aparece como un instrumento fundamental que se describe con el uso de un conjunto de proposiciones. Sin embargo, no basta con establecer proposiciones, sino que además es necesario logificar los fenómenos, incorporando elementos de juicio sobre la relación de la cosa misma con el entorno, comparando la comprensión de la cosa con los conocimientos ya existentes, y finalmente realizando una validación de los conocimientos propuestos alrededor de la cosa estudiada. Conocimientos interpretativos o hermenéuticos. Son los conocimientos que parten del análisis, interpretación y comparación de teorías, donde se establecen puntos en común entre diferentes teorías con el fin de construir ciencias a partir de la interpretación de los conocimientos. Esta interpretación se logra cuando se utiliza el rigor y la sistematicidad, condiciones necesarias de los conocimientos científicos. Según el autor, un objeto es toda unidad empírica tomada como recipiente de las proposiciones. Es el conjunto de relaciones de seres ya determinados mediante las cuales el sujeto halla las características propias del objeto, motivo de sus preocupaciones. Entonces es así como el objeto de investigación es todo el sistema del mundo material.
de la sociedad, de la naturaleza, de la información y del conocimiento, cuya estructura o proceso presenta al hombre una necesidad por superar, es decir, por definir un problema de investigación. El conocimiento es objetivo cuando atiende a una fase específica o determinada de la realidad. Esta se da cuando el hombre logra establecer con precisión correspondencia entre entidad y proposición. Es el conocimiento de la realidad tal y como es decir, que no admite niveles de duda. Se trata entonces de esclarecer los diversos matices y aspectos a que alude el conjunto de definiciones en que se supone aprehendido el objeto. Cuando se define un objeto de investigación existen 3 momentos. En el momento 1 se debe ver si efectivamente cumple con las condiciones que para tal efecto se han consolidado tanto en la lógica como en la gramática. ¿Por qué en la lógica y la gramática? Porque todas las ciencias están integradas por conceptos, juicios y razonamientos, los cuales son la parte fundamental del objeto de la lógica. Además, cuando un individuo piensa tiene que regirse por las leyes de la lógica, que son únicas para todos, pero en el momento en que se expresa el pensamiento debe seguir las reglas de su propio lenguaje. Este momento es un momento de orden epistemológico, pues se está decidiendo centralmente la lógica con que se entiende un objeto para efectos de la investigación. En el momento 2, este consiste en mostrar el enlace entre el terreno de la realidad definida y la onticidad yacente, es decir, la realidad y la existencia de las cosas. En este momento se hace el esfuerzo por establecer el alcance del conocimiento de tal objeto. En el momento 3 se hace la caracterización de elementos del conocimiento. Aquí se esclarece la demarcación y la delimitación con que procede el sujeto. Es decir, que la necesidad de mirar los terrenos de la realidad obliga a una conexión reflexiva entre los hechos particulares y la realidad entendida como una totalidad. ¿Cuándo hablamos de objetividad? En primer lugar, se habla de objetividad cuando estamos en condiciones de mostrar la calidad del objeto, del cometido de investigación que define nuestra ciencia, la disciplina que sometemos a la crítica. En segundo lugar, consideramos a los conocimientos que son comunicables y cuyo valor, es decir, la validez, es constatable por cualquier sujeto. En tercer lugar, el conocimiento objetivado es intersubjetivo. Quiere decir esto que se puede constatar por diversas subjetividades. Es así como cada disciplina tiene que resolver este término, conforme a las condiciones de conocimiento que puede definir sobre su propio objeto. Cada disciplina debe describir con base en definiciones de naturaleza el terreno de la realidad de las que se ocupa. Entonces, ¿por qué hablar del método? El método es como un recorrido al que se somete toda argumentación para llegar a conferirle valor. Es aquel camino hacia la validación de un conjunto de argumentos o de proposiciones. En relación con el método, el sujeto halla la objetividad. ¿Por qué hablar entonces de experimento? Con experimento se puede hallar un recurso enmarcado en las relaciones específicas de un conocimiento, con el hecho a que alude y puede contribuir eficazmente a consolidar un medio para la crítica de lo que se presume de los datos que existen. ¿Y por qué hablar de paradigma? Para llegar a un experimento de cualquier índole se ha tenido que llegar a establecer la definición de el problema del que se ocupa, el objeto de su conocimiento, el paradigma de su aproximación a los hechos. Es así como el paradigma es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas generales a estudiar, de la naturaleza de sus métodos y técnicas, de la información requerida y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación realizada. Finalmente, entonces los objetos de la investigación científica son el desenvolvimiento fenomenológico de los problemas que se plantea el sujeto hasta convertirlos en objeto de investigación y decidir el paradigma tanto de construcción como del juicio a los conocimientos que se obtienen sobre aquellos dos, problema y objeto. Tercero, breve reflexión sobre el método. No es posible pensar un método único o exclusivo con el cual se pueda llegar al conocimiento. Cada problema particular que se plantee el sujeto, cada objeto de investigación creará un paradigma de ciencia o de construcción de conocimiento y por tanto un método. La metodología será un aporte importante en la constitución de un nuevo contexto de comprensión y discusión del conocimiento científico y no tiene relación con el objeto, sino a los procedimientos. Por lo tanto, la metodología se desarrolla cuando ya está constituido y configurado el objeto de conocimiento. Cuarto, la construcción del conocimiento como asunto ético y moral.
Toda la ciencia es un acto humano y es parcial. Así es que el conocimiento absoluto no existe, y todo el esfuerzo del conocimiento científico es una búsqueda por ganar terreno a esa parcialidad. El hecho es que le damos a la ciencia un papel decisivo para la permanencia del ser humano sobre la faz de la Tierra. Con el conocimiento, este fácilmente puede pensarse como el dominador, pero por otra parte, el ser humano puede ver la ciencia y en general el conocimiento como una simple modalidad de ética en cuanto logra servirse de ella para guardar el ser. Entonces, la pregunta ética moral, ¿el ser humano procura dominar o ser guardián del ser? Preguntémosle a la ciencia desde la filosofía si está sirviendo o no para relevar el ser, si por sus actos contribuye a la expresión del mismo o al dominio de la naturaleza, incluyendo la humana.